Hola, ¿cómo están todos? Aquí mi nombre es Adrián Aguilar y vengo con, con ustedes empezando un libro que es bien importante en la fe y está escrito por un señor que se llama Juan. Y hoy vamos a estar en el libro vamos a estar en el libro de Juan, capítulo 1. ¿Y quién era Juan? Juan era el hermano de Santiago y, y él era el único discípulo que no murió por causa de Cristo, pero de edad murió. Am, una de las cosas de este libro que es diferente a los otros evangelios que vemos de Mateo, Marcos y Lucas es que esos libros fueron escritos hablando del cuerpo, de las cosas humanas de Dios, de Jesús, pero Juan ve a eh, agarra el modo de lo espiritual de quién era Jesús. Y eso lo vamos a ver a través de este libro como estudiamos y como empieza, vamos a ver qué fue su mentalidad su diferente forma de escribir este libro. Y, y a la misma vez vamos a irnos a Mateo, Marcos y a Lucas para referencias hacia este libro. Empecemos en Juan 1:1 al 5. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir, y en él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Aquí vemos que él agarra una referencia hacia Génesis 1:1. En el principio, um, en inglés es in the beginning. um, a ver, ya se me olvidó. Ahorita lo veo. Por tanto, leer Juan 1:1, si ya se me olvidó Génesis 1. Pero en el principio, así empieza. En el principio había todo. En inglés dice, in the beginning God created the heavens and earth. En el principio Dios creó todo, ¿verdad? Y aquí está, en el principio ya existía el verbo. So antes que empezó el tiempo, antes que empezó todo, ya estaba el verbo. Y el verbo ya existía y el verbo ya estaba con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Y quién es este verbo que está hablando de? Es Jesús. Y vamos a ver eso en Juan 1:14 después, que, que dice que el verbo es, um, se vino a la tierra. Y, y aquí está diciendo, pues el verbo sí es Dios. Y cuando vino a la tierra, Él estaba antes de todo. Y por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Um, y si nada de lo creado llega a existir. So aquí estamos viendo, Juan está poniendo el tema aquí, que Dios, que Jesús es Dios. Jesús estaba con el Padre y Jesús es el Hijo de Dios y Jesús es Dios. Okay. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbró a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Más a, más a cuentas lo recibieron. A los que
creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Esto no nace de la sangre ni por deseos naturales ni por voluntad humana, sino nace de Dios. Y aquí toma una, un turno hablando de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista fue puesto en este mundo para decir del que venía a salvarnos, para presentar y darle la bienvenida a Jesús. Pero no significa que Juan era antes de Dios, porque Dios, como aprendimos en sus primeros 5 versículos, Él estaba desde el principio y el mundo y todo fue creado por Él, porque Él era la palabra y el Hijo de Dios. Él siempre estaba con Dios, Él estaba con nosotros antes del tiempo, antes de todo. Y aquí vemos que Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbró a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él. Por el mundo no lo, pero el mundo no lo reconoció. Y como en esos tiempos no reconocieron a Jesús, hay gente que todavía no reconoce a Jesús, que no lo reconoce como el Salvador del mundo, pero como un maestro bueno. Am, Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Más, más a cuentos más a cuantos los recibieron a los que creen en su nombre. Y si no han visto los videos en Filipenses, aprendimos que nosotros somos justificados por fe en Cristo. Nosotros hemos sido, damos el derecho de ser hijos de Dios, de ser ciudadanos del cielo y no del mundo, porque fuimos nacidos y limpiados por la sangre de Dios cuando creemos que Dios el Padre resucitó a Jesucristo y nos perdonó de nuestros pecados. Y así sabemos que tenemos la salvación. Por eso dice aquí, estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y, y para los que quieran aprender más de Juan el Bautista, voy a hacer un video separado a este video, pero para darles un poquito de información de Juan el Bautista. Juan el Bautista era primo de Jesús. Aprendemos esto en Lucas 1 y eso voy a repasar en otro video. Pero aprendemos eso y no solo eso, pero era como 6 meses mayor que Jesús. Por eso, aunque él nació antes de Jesús, él no era antes de Jesús porque Jesús estuvo desde el principio, como aprendimos en los primeros 5 versículos de Juan. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y a voz en cuello proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracias sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre.
nos, nos, nos la ha dado a conocer. Y aquí estamos viendo que Juan está reconociendo todo de lo que ya hablamos. Y que el verbo se hizo hombre. Acuérdense que en el principio estaba el verbo, ¿verdad? Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y él está hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, que aunque siendo Dios y aunque estando en su reino, él se humilló para que nosotros fue humilde y hasta el punto de muerte en la cruz. Acuérdense, si no han visto los videos en Filipenses, hablamos de esto, de qué hizo y por qué hizo esto Jesús. Um, y de eso está hablando aquí Juan, que quién es Jesús. A ver, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y como vimos antes, y la Biblia, si están viendo y si están siguiendo conmigo, es muy fácil de leer. Nos explica todo, pero a veces tenemos que no apresurarnos cuando estamos leyendo la Biblia, pero leerla una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces en una sentada, lo mismo, para que de veras entendan que podemos entender lo que nos está diciendo. Am, y aquí Juan dice de lo que hablamos antes. Ese es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos la ha dado a conocer. Si aquí estamos viendo que Él reconoce la gloria que tenemos con Jesús, porque nadie ha visto al Padre, pero Él nos dio la gracia de poder ver a Jesús en esos tiempos. Y sobre todo el libro de Juan vamos a estar viendo lo espiritual de Jesús, ¿verdad? Y, y como seguimos, vamos a ver quién era Juan el Bautista. Voy a poner otro video sobre eso. Espero que lo vean. Pero quería empezar así con este libro, así de corto, porque creo que sería mejor en segmentos este estudio, por lo menos en el primer capítulo. No sé si voy a seguir con los otros videos más largos después, pero espero que les guste esto y que sigan leyendo la Biblia conmigo. Pues oremos. Dios, te doy gracias por este tiempo que nos has dado y por la gracia que tienes sobre nuestra vida y por ser humilde para venir a este mundo, aunque nosotros te rechazamos aquí en este mundo. Dios, te pido que tú estés con nosotros en cada momento, porque sabemos que ya estás con nosotros en cada momento, pero te pido que a nosotros como humanos a veces se nos olvida y que nos sigas recordando que estás con nosotros. Y te damos gracias por tu sacrificio que hiciste en la cruz, Dios. Te damos gracias por todo lo que nos has dado y por la salvación que nos has dado. Oro todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.